Buen día, mi nombre es Carolina Barrios, profesora del curso de Evaluación de la Calidad Educativa con fines de acreditación. Vamos a empezar con el primer módulo, que es de Evaluación de la Calidad en Educación. Hablar de calidad en la educación es hablar de una preocupación que se tiene a nivel mundial, ¿no? Hoy por hoy los sistemas educativos en el mundo no pueden salir airosos del gran desafío de la calidad. Es así, ¿no?, que podemos encontrar que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, uno de ellos está referido justamente a una educación de calidad, ¿no? Esto lo podemos encontrar en el objetivo número 4, si lo observamos, ¿no? Y este objetivo está referido a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, ¿no? Esta es una agenda que se ha establecido con un horizonte temporal hasta el 2030. Si queremos ver más específicamente ya en el tema educativo, también vamos a ver que hay una preocupación por estos temas, por la calidad en la educación, y encontramos ahora último la declaración de Incheon. Esta declaración fue realizada en el Foro Mundial sobre Educación en el 2015, ¿no?, organizado por UNESCO, donde participaron más de 64 países, los ministros de educación de 64 países, y se firma justamente un compromiso de estos países para lograr o para llegar a una educación al 2030, nuevamente con las mismas preocupaciones, ¿no? Una educación que sea inclusiva y equitativa, de calidad y con un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Y la idea de esta declaración es justamente centrar los esfuerzos no solamente en el acceso, se habla también de la equidad, de la inclusión, de la calidad y de la mejora de los resultados de aprendizaje. Además, también se pretende generar oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida para todos y en todos los niveles educativos, ¿no? Es decir, estamos hablando desde la educación básica hasta la educación superior. Lo importante acá es que también dentro de esta declaración, ¿no?, lo que se plantea es que los países puedan desarrollar sistemas nacionales de seguimiento y evaluación, ¿no?, integrales, y lo que señalan es a fin de que se puedan producir datos sólidos para la formulación de políticas y la gestión de los sistemas educativos, así como para velar por la rendición de cuentas, ¿no? Esto es lo que nos plantea, ¿no?, esta declaración de Incheon. Aquí lo interesante y lo importante de entender es cómo hay, digamos, una preocupación que está generada en diferentes países y donde todos terminan asumiendo compromisos. Importante decir que el Perú, ¿no?, también participa dentro de este foro y también asume este compromiso, ¿no? Lo importante acá de ver es que no estamos solos. La preocupación por la calidad y por la calidad en la educación, ¿no es cierto?, también existe y se da fuera del Perú. Fuera del Perú también se piensa en la calidad de la educación. Pero acá resulta algo muy interesante, ¿no? Si bien es cierto que todos están preocupados por la educación, creo que acá la gran tarea es de pensar no solamente en cómo brindar una mejor educación, sino es cómo lograr que esta mejor educación abarque a más, es decir, cómo hacerla para todos. Mejorar la calidad de la educación, mejorar mejorar la calidad de la educación implica empezar a pensar o a cuestionarnos acerca de qué es calidad, o sea, cómo entender la calidad y cómo entender la calidad sobre todo en educación, qué significa mejorar esa calidad. Lo cierto es que la calidad es algo así como el concepto de la belleza, ¿no? Si bien es cierto que todos podemos apreciarla o podemos percibirla, muy difícilmente podemos definirla, ¿no? Con la calidad ocurre lo mismo, existen diferentes aproximaciones, todos coinciden en que es muy problemático su definición, pero no solamente su definición, sino también su intervención, es decir, intervenir o lograr que tener esa calidad o lograr que se mejore la calidad. Todos hablan de ellas, como se dice, pero no se sabe con precisión qué significa. Se dice entonces que es un significante con múltiples significados.
¿no? Se habla muchas veces de la calidad como un concepto vacío que puede ser, vamos a decirlo así, llenado o definido o redefinido, ¿no? De acuerdo a los diferentes contextos y de acuerdo a las diferentes sociedades, culturas, ya que es un concepto que podríamos decir que está determinado socialmente. La calidad, por eso, se dice que no es un valor absoluto, que es relativo. Lo que creo que podríamos decir claramente es que demostrar que algo es de calidad es aludir a su valor. La pregunta ahí sería entonces, ¿qué es lo que valoramos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a valorar como parte de esta calidad? Por eso es que se dice que se requiere redefinir, ¿no? este concepto, esta aproximación, de acuerdo al tiempo histórico, al contexto y a la realidad en la cual uno, en la realidad en la cual uno está, ¿no? En la cual uno vive. ¿Por qué? Porque justamente como está definida o determinada socialmente, el concepto o la mirada, el enfoque que se tenga de calidad, a la base va a subyacer justamente la visión de sujeto que tengamos, la visión de sociedad que tengamos y sobre todo, ¿no?, la visión de educación que se tenga, es decir, cuál es la finalidad, calidad para qué, ¿no? Calidad en educación, ¿para qué? Es preguntarnos también, ¿no?, de qué educación estamos hablando, y es preguntarnos qué tipo de persona queremos formar y qué tipo de sociedad queremos tener. ¿Es posible llegar a un consenso sobre calidad educativa? Esa es una pregunta que hasta ahora nos hacemos. Ya UNESCO nos ha brindado algunos alcances y nos dice, ¿no?, que la calidad de la educación siempre está en el centro del debate y además es una aspiración constante de los sistemas educativos en todos los países. Se trata de un concepto con una gran diversidad de significados, con frecuencia no coincidentes entre distintos actores, porque implica un juicio de valor respecto al tipo de educación que se quiere para formar un ideal de persona y de sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, lo que nos queda es tener diferentes aproximaciones que nos ayuden a delimitar qué es lo que estamos valorando, ¿no?, qué es lo que estamos entendiendo por calidad. Importante saber que aquello que se entienda por calidad es aquello que nosotros a lo cual le estamos dando un valor. Veamos algunos consensos que se han alcanzado en términos de calidad educativa, siempre entendiendo que no podemos llegar a un concepto único, unívoco, ¿no es cierto?, sino que estamos hablando de un concepto que más bien termina siendo relativo. Dentro de lo relativo de este concepto hay ciertos consensos. Por ejemplo, ¿no?, algunos consensos en calidad educativa son: el primero, ¿no?, reconocer que calidad en educación es un derecho fundamental, es un bien público y además es la base para garantizar otros derechos. Y es algo a lo cual es irrenunciable y que además, al ser un bien público, termina siendo responsabilidad del Estado el poder garantizar que efectivamente todos y todas recibamos o tengamos una educación con calidad. Lo segundo es el reconocimiento de que la educación con calidad es esencial para el desarrollo de un país. Además, también se han llegado a consenso en algunos factores que terminan siendo claves, ¿no? Por ejemplo, la pertinencia, ¿no? Es decir, cuando hablamos de pertinencia estamos hablando de la capacidad con la cual, ¿no es cierto?, la educación se brinda para poder tener desempeños de acuerdo a las oportunidades y las condiciones que nos brinda cada país. El término de equidad, ¿no?, es decir, la oportunidad que se tenga de poder acceder a esta educación. Y cuando hablamos de equidad, no solamente estamos hablando en términos de
del acceso, sino estamos hablando en términos también de los logros que se obtengan en la educación. ¿A qué me refiero? Pues que en ese sentido no basta con decir que todos, digamos que todos tienen la posibilidad de matricularse o de acceder, ¿no?, a una institución educativa para formarse, sino que todos puedan tener la oportunidad de alcanzar los mismos logros de aprendizaje, ¿no?, es decir, los mismos resultados. El respeto a la diversidad, ¿no?, sobre todo esto importantísimo en un país tan diverso como el nuestro, aquí en el Perú, y el aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, poder brindar una educación que permita, ¿no?, las diferentes entradas y salidas o la transitabilidad en todo el sistema educativo. Otro consenso importante es el de la pluralidad de actores, es decir, cuando hablamos de calidad en educación, pues no es que haya un único responsable, aun cuando acabamos de decir que el Estado tiene un rol importantísimo, pero necesita de la confluencia, ¿no es cierto?, de múltiples actores. No solamente está la institución educativa, sino también estamos hablando pues de los docentes y ya de todo este trabajo que termina siendo intersectorial, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de mejorar la calidad en la educación, pues no solamente es el propio sector educativo el que interviene, ¿no? Otro aspecto importante es la centralidad de la persona, es decir, donde tiene que estar puesto el interés, donde está puesta la expectativa, es en la persona, ¿no? Todo gira alrededor del estudiante y de la formación integral de este estudiante. Cuando hablamos de la formación integral, creo que es importante saber que no solamente estamos apuntando a tener buenos profesionales, si miramos ya la salida del sistema educativo, sino también a tener ciudadanos, ¿no?, ciudadanos formados y comprometidos con su país. Entonces, hablar de la formación integral es abordar estos dos aspectos importantísimos. Y, como les mencionaba hace un momento, el consenso de calidad en relación a la finalidad de la educación, es decir, no podemos pensar en calidad si es que no nos preguntamos calidad para qué, ¿no? ¿Cuál es el fin de la educación? Y eso de ahí lo vemos, por lo menos aquí en el Perú, ¿no es cierto?, en la visión que nosotros tengamos de este proyecto educativo país. Lo encontramos en nuestro proyecto educativo nacional, para empezar, y bueno, en la Ley General de Educación, que también nos establece, ¿no?, una definición de lo que es calidad, ¿no? Nos habla del nivel óptimo de formación que deben alcanzar todas las personas para hacer frente a los retos del desarrollo humano, para ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de toda la vida. Como vamos viendo, el concepto que nos presenta la Ley General de Educación recoge, ¿no?, muchas de las preocupaciones y muchos de los consensos de los cuales veníamos hablando, ¿no? Pero igualmente termina siendo quizás una definición muy, vamos a decirlo así, muy abstracta, que no nos permite quizás aterrizar en cuestiones mucho más concretas esa calidad de la cual estamos hablando, o sea, cómo reconocerla, cómo identificarla, ¿no? La visión que nos plantea el proyecto educativo nacional nos da una mirada, ¿no?, hacia dónde es que estamos orientando como país, hacia dónde nos estamos proponiendo como país, digamos, llegar en temas de calidad educativa. Nos plantea no solamente objetivos, ¿no?, sobre los cuales hay que trabajar, ¿no?, sino también principios a los cuales hay que respetar. Creo que acá lo importante y lo que debemos reconocer es que el proyecto educativo nacional, como ocurre en cualquier otro país, nos marca una pauta, nos marca una ruta y nos marca una meta, ¿no?, sobre las cuales tenemos que trabajar si queremos hablar o mejorar lo que es calidad educativa. La pregunta que nos hacemos, bueno, ¿qué es lo que le demanda la sociedad a la educación? Si queremos ir delimitando, ¿no es cierto?, qué es lo que queremos exigir al servicio educativo que nos brinde.
que nos brinde cualquier institución educativa, ya sea en los niveles de educación básica o también estamos hablando en educación superior. Primero, ¿no?, la sociedad lo que demanda es que se desarrollen competencias, ¿no?, desarrollar las competencias que sean necesarias desde los niveles básicos. Pero también nos pide o nos exige que se dé una formación en valores y en comportamientos que son requeridos para la integración social. Además, la formación para el mundo productivo y el aporte de conocimiento para el desarrollo. O sea, si se fijan, realmente las demandas son grandes, son múltiples y son complejas. Como lo decíamos hace un momento, no solamente nos están pidiendo que se forme, ¿no?, profesionales que respondan al mundo laboral, a las demandas productivas y de desarrollo de un sector o de una región o de un país, ¿no?, sino también nos está hablando de formación de personas, ¿no?, de valores y de comportamientos, además también de las famosas habilidades blandas que terminan siendo parte de esta formación. Y si esto fuera poco, además también nos piden que haya un aporte, ¿no es cierto?, de conocimiento para el desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, las exigencias, ¿no?, ya que estas demandas terminan siendo exigencias que se dan o que se le hacen a la educación, son grandes y son complejas, y es a eso a lo cual se tiene que responder. Y es por ello que cuando uno trata de, vamos a decirlo así, conceptualizar la calidad en la educación, nos encontramos justamente con eso, ¿no?, con que es un concepto que es complejo, ¿no es cierto?, y que es complejo porque además tiene que responder, ¿no es cierto?, a la diversidad. Y imaginémonos en un país tan diverso como lo es el Perú, ¿no?, al hablar de calidad, siempre uno se hace la pregunta, ¿es lo mismo, no es cierto, hablar de calidad en instituciones educativas, por ejemplo, de regiones de la costa, de regiones de la sierra, ¿no? Y los niveles vamos a decirlo así, los niveles de pobreza tendrían que llevarnos a aspirar, ¿no?, diferentes niveles de calidad. Y en realidad, cuando hablamos de calidad, no hablamos de diferentes niveles de calidad, ¿no? La calidad termina siendo una. Entonces, como les decía, es muy complejo en sí mismo, porque además de la complejidad que tiene de poder llegar a una mirada, a una conceptualización que sirva para todo un país, también tenemos que reconocer cómo este concepto de calidad también termina siendo multidimensional, es decir, la calidad en la educación está definida por múltiples factores, ¿no? Tenemos que mirar no solamente en aspectos, por ejemplo, de infraestructura, de equipamiento o de material con el cual se brinda el servicio educativo, sino también hablamos de docentes, ¿no? Y hablamos también de la relación que se tiene con el entorno y con la comunidad en la cual una institución educativa opera, ¿no? Entonces, en realidad es una multiplicidad de factores que uno tiene que mirar, que uno tiene que abordar para poder valorar de una manera correcta lo que viene a ser la calidad en la educación. Además, veíamos cómo esta conceptualización en calidad también está determinada histórica y socialmente, es decir, de acuerdo a determinados tiempos o determinadas culturas, uno va a ir valorando diferentes cosas. Y es por ello que termina siendo tan importante la finalidad de la educación, porque es esta la que nos va a ubicar, ¿no es cierto?, desde dónde vamos a mirar la realidad, ¿no?, de acuerdo a lo que nosotros nos planteemos como propósito de persona y de sociedad. Es desde ahí que nos vamos a ubicar para poder mirar esta realidad y para poder, digamos, delimitar, ¿no?, esta conceptualización que podamos tener en educación. La calidad en educación además nos lleva a tener que, vamos a decirlo así, que mirar, ¿no es cierto?, la relación que existe entre lo que puede ser deseable y lo que puede ser posible, ¿no? Lo deseable
va a estar definido en cada país, respetando, por un lado, los compromisos internacionales, ¿no? Y a la vez respondiendo a la realidad que se tiene en cada país. Lo deseable se va a convertir definitivamente en expectativas y criterios de calidad, pero eso no quiere decir que no tiene uno que ir valorando lo posible, porque seguramente si es que nos trazamos una ruta de calidad, es decir, un camino en el cual uno tiene que ir avanzando, mejorando, construyendo calidad, vamos a tener que ir mirando la gradualidad, ¿no es cierto?, de este camino, de este avance, en función justamente a lo que es posible, ¿no?, a lo que de alguna u otra manera nos plantea cada realidad y cada contexto, ¿no? Contar con criterios de calidad termina siendo importante. ¿Por qué? Y ojo, estamos hablando ahora de hablar de criterios de calidad, ¿no? Porque lo que estábamos viendo es que tener una definición única pues termina siendo algo difícil, por no decir imposible. De lo que hablamos son de establecer ciertos valores, ciertos criterios que nos permitan aproximarnos a esta conceptualización. ¿Por qué termina siendo importante? Porque contar con estos criterios primeros nos va a ayudar a tener referentes claros, es decir, estos criterios de calidad se van a convertir en referentes, se van a convertir en expectativas, si quieren podemos decir se van a convertir en metas, ¿no?, a las cuales tenemos que alcanzar. Además, nos va a ayudar o nos va a orientar en la toma de decisiones, terminan estableciendo el deber ser, ¿no? Es decir, estos son los criterios con los cuales uno describe el deber ser, ¿no? Cómo es que debe ser un servicio educativo de calidad, por ejemplo, ¿no? Y además de establecer, digamos, esta expectativa, termina estableciendo, vamos a decirlo así, una responsabilidad, ¿no?, en los propios actores educativos para poder alcanzarla y lograrla. Y por último, el tener establecidos estos criterios lo que nos va a permitir es la posibilidad de poder constatar su existencia, ¿no? Es decir, estos criterios van a permitirnos justamente saber si es que se tiene o no se tiene, ¿no? Es decir, si es que hay o no hay calidad. Y es por eso que cuando hablamos de calidad en la educación, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que vamos a establecer estos criterios de calidad que van a orientar la mirada y el juicio de valor sobre una realidad educativa. Es decir, pueden haber diferentes miradas para un mismo concepto, para una misma realidad. De ahí la importancia de poder definir estos criterios que puedan realmente orientarnos, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de calidad en educación, hablamos definitivamente de la evaluación o de evaluar la calidad, ¿no? Y si bien es cierto que este término, este concepto de evaluación puede ser un concepto muy discutido en el ámbito educativo, sabemos que es un concepto que, vamos a decirlo así, genera muchas resistencias y que está mucho más vinculado sobre todo a la sanción, es decir, que uno evalúa para sancionar, ¿no es cierto? El término de evaluación muy difícilmente se vincula, ¿no es cierto?, a la mejora. Sin embargo, cuando hablamos acá de evaluar la calidad, tenemos que entrar a un enfoque de evaluación que va en esa línea, ¿no? Estamos hablando de una evaluación que justamente lo que te va a permitir es poder valorar, ¿no es cierto?, la realidad, poder valorar la situación tal cual está en relación a unos referentes y que nos va a permitir justamente tomar decisiones. No estamos hablando de, digamos, una evaluación como uno la haría en el día a día, porque tenemos que entender que en el día a día todos evaluamos, ¿no? Siempre estamos evaluando una u otra opción para tomar una decisión. Sin embargo, cuando hablamos de evaluación de la calidad en educación, estamos hablando de una evaluación que sea intencionada y sistemática, que supone, ¿no?, poner en evidencia supuestos, valoraciones y contextos de referencia. Los resultados de una evaluación realizada así supone justamente tomar decisiones y acciones a futuro.
Eh, bueno, cuando hablamos de calidad en la educación, inevitablemente hablamos también de la evaluación, porque digamos el tener criterios claros y establecidos sirven para orientar, ¿no es cierto? Sirven para orientar en relación a la calidad. Y la evaluación lo que ayuda justamente es a poder valorar, dimensionarlos y tener resultados o información que nos permitan, en ese sentido, tomar decisiones y acciones en relación al futuro, ¿no? Evaluar la calidad, ¿no? Termina siendo digamos, está entre signos de interrogación, pues termina siendo un concepto muchas veces muy discutido en el ámbito educativo, ¿no? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de evaluación? Finalmente, vamos a decirlo así, todos los días todos evaluamos. Cuando tenemos que tomar una decisión, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener alternativas y siempre vamos a tener que optar por una u otra, y de alguna u otra manera uno va evaluando esas alternativas y toma decisiones. Sin embargo, en este caso estamos hablando de una evaluación sistemática, una evaluación intencionada, ¿no? Que supone poner en evidencia supuestos, valoraciones de estos supuestos y hacer referencia justamente a los contextos en los cuales uno se desenvuelve, ¿no? Aquí lo importante es que cuando hablamos de evaluar la calidad hablamos de una evaluación que tiene que ser digamos, compleja en el sentido de que tiene que ir mirando muchos elementos que están interrelacionados entre sí, ¿no? Y los resultados de esta evaluación definitivamente suponen tomar decisiones, como les decía, y estas decisiones te llevan a tomar acciones hacia lo que se tiene que hacer. Como les decía, ¿no? ¿Qué evaluar? Y ya Albert Einstein nos decía, no todo lo que se puede contar cuenta, ni todo lo que se cuenta se puede contar. Y en el tema de educación y más de calidad en la educación, esto de acá resulta interesante, ¿no? Porque justamente no necesariamente digamos, lo que está más a la mano, lo concreto, lo evidente, necesariamente es lo que cuenta. Muchas veces los procesos educativos pues se dan en el tiempo, no son en un corto plazo, los resultados pues uno los va viendo gradualmente, poco a poco, entonces termina siendo y resultando complejo esto de acá, ¿no? Porque nos lleva justamente a preguntarnos sobre el cómo evaluar, ¿no? Algunas notas sobre la evaluación de la calidad en educación, ¿no? Primero, esta dicotomía de evaluación versus medición. En realidad, la medición no termina estando reñida con la evaluación, ¿no? La medición puede ser un insumo para la evaluación. La medición concreta o específica de algunos logros va a dar datos. El tema acá es no confundir que ese dato, ¿no? Esa medición, por ejemplo, de un logro de aprendizaje, te da ya, digamos, una valoración, ¿no? Completa de la calidad, ¿no? No termina siendo una evaluación, sino es un dato que tiene que ser recogido y que tiene que ser interpretado a la luz de otros elementos más, es decir, realmente poder hacer una evaluación, ¿no es cierto?, donde se vayan ponderando diferentes factores y elementos, teniendo en consideración ese dato, definitivamente que las múltiples mediciones puedan darnos. Además, cuando hablamos de la evaluación hablamos de una perspectiva holística, es decir, claro, estamos hablando de una unidad y de una integralidad, como ya lo había mencionado en diferentes momentos, de múltiples factores, ¿no? Tiene que ser una mirada con diferentes aproximaciones, donde uno tiene que ir considerando justamente la complementariedad de muchos de estos factores. Además, implica identificar y valorar aspectos sustantivos, así como su interrelación, ¿no? El eje, que no hay que olvidarlo, es la formación de la persona en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y es por eso,
¿no? Que digamos, eso se termina convirtiendo en lo esencial, es decir, van a haber siempre elementos que van a estar de soporte a este proceso de formación de las personas, este proceso de enseñanza y aprendizaje, así como otros elementos de gestión que van a ir acompañándolo, pero lo central, el corazón, digamos, en un proceso de evaluación tiene que ver con justamente los procesos de formación, ¿no? Los procesos de aprendizaje que son justamente, digamos, los más difíciles de poder coger, de poder llegar de manera, ¿no? de manera completa y de manera integral. Hay que ir encontrando diferentes caminos o diferentes aproximaciones que nos permitan aprender, como se dice, esa realidad. Por eso es que cuando se evalúa calidad en educación no solamente hay que evaluar los resultados, sino el mismo proceso, es decir, la misma experiencia de aprendizaje. Hay que ir evaluando entonces digamos, cómo es que se desarrollan estos procesos de gestión y no dejar de mirar también los resultados. La valoración que se da, por eso se dice de carácter explicativo de los elementos implicados, es más bien descriptiva, ¿no? Lo que uno va mirando es justamente la interrelación de todos estos elementos que están implicados. Y la finalidad de la evaluación de la calidad en educación, ¿no? Y esta, digamos, esta imagen nos habla de repente de una mirada más tradicional de lo que implica la evaluación, ¿no? Más tipo de un checklist, ¿no? De correcto e incorrecto. Sin embargo, esta mirada de inspección. Sin embargo, cuando hablamos de la evaluación, ¿no? Estamos hablando de una evaluación que se realiza de manera reflexiva, de manera participativa, donde no es una única persona la que evalúa, ¿no? Sino que esta es una evaluación que se realiza en conjunto, porque cada uno va a aportar una mirada a la misma realidad y la evaluación va a terminar siendo esta valoración que se hace en conjunto. Es por eso que decimos que la evaluación de la calidad termina siendo una oportunidad de mejora y que debe necesariamente tener un fin formativo, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que la evaluación debe generar un aprendizaje, ¿no? Debe generar un aprendizaje dentro del grupo, y en este caso dentro de la institución educativa. Algunas características de esta evaluación, ¿no? De esta evaluación de calidad, de la calidad en la educación. Primero, lo que se debe generar dentro de este espacio es un análisis y reflexión del quehacer institucional, ¿no? Es decir, lo primero que se pide es que los propios actores terminen, digamos, mirando el trabajo que realizan, que se pueda hacer un análisis, aun cuando este análisis y reflexión, justamente a partir de lo que veníamos conversando, no es que sea autorreferencial, es decir, este análisis y reflexión del quehacer institucional debe utilizar referentes de calidad, ¿no? Estos referentes de calidad justamente lo que nos van a permitir es ir viendo cómo es que nos encontramos, cómo es que estamos funcionando, cómo es que estamos operando en relación a lo que nos plantean estos criterios. A partir de ese análisis y de esta reflexión va a surgir información, ¿no? Información en relación a qué tanto, ¿no?, me acerco o qué tan lejos termino estando de estos criterios de realidad, de calidad, ¿no? Y esta información tiene necesariamente que ayudarnos a tomar decisiones, ¿no? Decisiones en relación a aquellas cosas que se deben mantener, ¿no? Que se están haciendo bien, que se deben de repente compartir o
o también extender de repente a otras áreas, y aquellas que no están funcionando bien, donde estamos viendo que hay estas brechas para poder alcanzar estos criterios de calidad, para poder elaborar planes de mejora o planes de acción que nos ayuden cada vez a ir acortando estas brechas e ir acercándonos cada vez más a estos criterios de calidad. Les decía, esta evaluación es participativa, es decir, no vale con que la realice o solamente el director, ¿no? O la autoridad de la institución educativa. Debe involucrar a diferentes actores, desde no solamente docentes. Es importante que también se pueda involucrar a los propios estudiantes, que también van a tener una mirada dentro de este proceso de evaluación. Entonces, la idea es que sea una evaluación con participación de la comunidad educativa. Además, esta evaluación, como les decía, es una evaluación que debe ser sistemática, es decir, se tendría que instalar como una práctica de mejora continua, ¿no? Lo ideal es, o a donde se debe apuntar, es que esta evaluación, más que realizarla por obligación, sea parte de una práctica que ya ha sido instalada dentro de la institución educativa, ¿no? Y que en realidad se hace constantemente, permanentemente, sistemáticamente, ¿no? La evaluación además debe servir para una rendición de cuentas, ¿no? Una rendición de cuentas en relación a qué es lo que se está haciendo, a cómo se está haciendo y a qué se está logrando. Y nos debemos, ¿no? O sea, nos debemos hacia aquellos que han apostado por el servicio que nosotros o que se está brindando desde la institución educativa, y en ese sentido termina siendo importantísima la rendición de cuentas. Y para que sea una rendición de cuentas, digamos, adecuada, pertinente, tiene que estar basada en una evaluación que uno haya hecho para poder tener información sobre la cual, ¿no?, poder rendir estas cuentas. Y creemos que uno de los puntos más importantes es cómo la evaluación, en ese sentido, va generando una capacidad de autorregulación, ¿no? Es decir, en la medida en que la propia institución educativa termine pudiendo evaluar, mejorar, ponerse pautas e ir viendo efectivamente qué sí y qué no le sirve y qué es lo que le ayuda a mejorar y alcanzar esta calidad. Finalmente, de lo que estamos hablando es de generar una capacidad de autorregulación, ¿no? Y es decir, no se va a necesitar que estén fiscalizándose o diciendo desde fuera lo que se debe hacer, porque la propia institución educativa ha generado esta práctica y también ha generado la capacidad de regularse. Entonces, podemos decir que la finalidad de la evaluación de la calidad en educación tiene, tiene que ser una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque tiene que llevarnos a la acción, ¿no? Aquí la mirada no es una mirada del investigador que quiere comprender lo que pasa, sino es la mirada del gestor, ¿no?, que quiere accionar para poder realizar cambios y para poder cada vez mejorar, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una oportunidad de mejora y que debe tener un fin formativo, ¿no? Oportunidad de mejora porque identificas acciones de mejora, y fin formativo porque hay un aprendizaje, ¿no? Hay un aprendizaje que la propia institución educativa capitaliza. Decimos, o si queremos mirar, ¿no?, cómo debe organizarse la evaluación, hay 4 preguntas que son claves, ¿no? Que son claves para cualquier institución educativa, que deberían ser como un eje que nos ayude o que nos oriente en cómo avanzar en este proceso de evaluación. La primera pregunta es, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta que tiene esa institución educativa? ¿Cuál es su proyecto educativo? ¿Cuál es la misión que se ha planteado? ¿Cuál es la visión que tiene? Y además el perfil de egreso.
Y de alguna manera este proyecto educativo, esta misión, se termina estableciendo, termina configurándose como una promesa, ¿no? Es la promesa que uno le hace, ¿no?, a aquella persona que va a querer estudiar, a aquel estudiante, ¿no es cierto? Entonces la primera pregunta es ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es esa promesa que yo estoy haciéndole al estudiante, ¿no? Y ¿cuál es la formación que yo les voy a dar, ¿no? ¿Cuál es ese perfil de egreso? Es decir, ¿qué es lo que van a lograr luego de estos 5 años, 10 años, 11 años de formación? Cuando uno tiene claro, ¿no?, qué es, o sea, cuál es o qué es lo que ha ofrecido, la segunda pregunta que debería hacerse, bueno, ¿y cómo lo está desarrollando? Es decir, ¿cómo es ese proceso de implementación que yo estoy haciendo para lograr lo que yo he ofrecido? Es decir, la misión y ese perfil de egreso, ¿no? ¿Cuál es el plan de estudio? ¿Cuál es la práctica pedagógica? ¿Qué tan alineados se encuentran, ¿no?, para poder lograr realmente alcanzar, como les decía, este perfil de egreso, ¿no? Ahí se tendrá que mirar o analizar muy detenidamente si es que, digamos, este plan de estudios realmente responde y tiene en su malla curricular, ¿no es cierto?, las competencias necesarias o el desarrollo necesario para lograr este perfil de egreso, si se tiene a los docentes preparados y capacitados para poder implementar este plan de estudio, ¿no?, si se cuenta con los materiales suficientes para lograrlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se está desarrollando esta propuesta educativa? La siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué se obtiene? ¿Okay? Yo ya dije qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que yo ofrezco formar. Ya tengo claro cómo lo estoy desarrollando, bueno, hay que mirar y qué se obtiene. Resultados. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados que obtengo avalan la propuesta que yo estoy planteando. Y hay una cuarta pregunta que también tenemos que hacer, ¿no? Y la cuarta pregunta está referida a, y bueno, ¿y cómo mejorar? ¿Ok? Lo que estoy haciendo, puedo decir, lo estoy haciendo bien, pero ¿y esta práctica puede ser mejorada? Y es ahí donde entra el uso de la información para la toma de decisiones. Como hemos visto, introducirnos en el tema de calidad en educación y más aún el de evaluación de la calidad en la educación termina siendo un tema muy complejo, ¿no? Termina siendo un tema muy complejo porque, como hemos visto, el solo hecho de podernos aproximar a entender o a qué es calidad, ¿no?, o el pensar cómo entender esa calidad, generalmente lo que nosotros buscamos o queremos es que nos den un concepto unívoco, ¿no es cierto?, que esté claramente definido, y si estuviera operacionalizado mucho mejor. Sin embargo, eso es algo que no vamos a encontrar cuando nosotros nos acercamos a esta conceptualización, a este concepto de calidad. Como les decía, no es como pensar en la belleza, en la bondad, en la muerte. Son conceptos que nosotros podemos apreciar, que los podemos reconocer, que quizás hasta los podemos identificar, pero cuando queremos definirlos, realmente ahí nos encontramos en problemas. Como lo hemos visto, creo importante no quedarnos con esta idea, o sea, un concepto de calidad es un concepto que es relativo, que no es absoluto, que no es unívoco, que puede ir tomando diferentes matices de acuerdo al tiempo histórico, por un lado, pero también los aspectos sociales y culturales tienen digamos, un gran peso y una gran influencia. Es por ello que cuando hablamos más bien de aproximaciones al concepto de calidad, y además se va respetando esta idea de que cada país puede ir definiendo criterios que terminen siendo importantes para ese país cuando quieren definir qué es lo que van a valorar, ¿no? Porque la calidad es ver a qué es lo que le estamos dando valor, ¿no? Qué es lo que vamos a valorar como país, ¿no? De ahí que los criterios que se terminen estableciendo son criterios, me refiero a criterios de calidad, van a terminar siendo orientadores.
Ese es un primer punto, como hemos visto, y el segundo punto es, bueno, si es que, digamos, conceptualizar calidad tiene esa complejidad, pues el evaluarla o el valorarla también lo tiene, ¿no? Y la misma evaluación, ¿no?, termina teniendo sus, vamos a decirlo así, sus desafíos y sus retos, y es una evaluación que, como hemos visto, si el objeto en sí mismo es complejo, la evaluación también lo va a hacer, ¿no? Necesitamos tener claridad en cuanto a estos criterios para poder aproximarnos a ellos, saber que esta es una evaluación que va a ser más reflexiva que otra cosa, que va a tomar en consideración y en cuenta, ¿no?, datos, mediciones que se hagan, pero lo importante es poder ver cómo todo ello se interrelaciona para poder realmente tener una valoración, ¿no es cierto?, mucho más clara, ¿no?, de todo este proceso de formación y de todo este proceso educativo. Bueno, ya iremos viendo en los siguientes módulos, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de acreditación, y quizás vayamos a poder aterrizar mucho mejor, ¿no?, el cómo realmente aproximarnos a la evaluación de calidad y reconocerla como tal. Muchas gracias.